Hola amantes del cine, bienvenidos de nuevo a Rocky Watches Movies. Hoy nos ponemos el traje y entramos al mundo de alto riesgo del espionaje, con Casino Royale, la película de 2006 que redefinió a James Bond para una nueva generación. Pero detrás de las persecuciones de parkour y los enfrentamientos de póker con cara impasible, hay historias fascinantes que probablemente nunca hayas oído. Así que endereza tu corbata, pide ese martini, agitado no revuelto por supuesto, y vámonos con estilo a descubrir 20 cosas que nunca supiste sobre Casino Royale. La primera novela de James Bond escrita por Ian Fleming recorrió un camino largo y tortuoso antes de convertirse finalmente en una película oficial de Bond bajo el sello de los Broccoli. Fleming aceptó inicialmente $600 del productor Gregory Ratoff por los derechos de la historia. Ratoff vendió esos derechos a la CBS, que los adaptó en 1954 como un episodio de la serie Climax, en el que James Bond fue reimaginado como un agente estadounidense interpretado por Barry Nelson, y se omitió gran parte de la trama original debido a las limitaciones de tiempo del formato televisivo. Posteriormente, Ratoff pagó $6,000 adicionales para conservar los derechos cinematográficos. Esos derechos fueron comprados más tarde por el productor Charles K. Feldman a la viuda de Ratoff. Feldman intentó adaptar la novela junto a los productores Cubby Broccoli y Harry Saltzman, pero ambos declinaron la oferta, recelosos por su experiencia previa con Kevin McClory en el caso de Thunderball Operación Trueno. Convencido de que no podía competir con la franquicia Bond de Eon Productions, Feldman decidió en 1967 convertir Casino Royale en una parodia, protagonizada por David Niven, Peter Sellers y con Ursula Andress en el papel de Vesper Lynd. Los derechos cinematográficos quedaron entonces en manos de Columbia Pictures, a pesar de los repetidos intentos de Cubby Broccoli por adquirirlos, hasta que en 1989 fueron transferidos a Sony Pictures Entertainment. Sony intentó producir una película rival de James Bond, lo que derivó en una demanda por parte de MGM. En el año 2000 se llegó a un acuerdo. MGM cedió los derechos cinematográficos de Spider-Man a cambio de que Sony le entregara los derechos de Casino Royale. Esto permitió por fin que la hija de Cubby Broccoli, Barbara Broccoli, y su hijastro Michael G. Wilson cumplieran el sueño de Cubby de realizar una adaptación fiel de la primera novela Bond de Ian Fleming. Irónicamente, en 2005, Sony compró MGM, lo que le permitió distribuirla. Tras el horrible Die Another Day, cargado de CGI, los cineastas persiguió deliberadamente un enfoque más realista y práctico para esta película. Según Daniel Craig, los únicos efectos digitales utilizados fueron para eliminar los cables de seguridad, notablemente durante la persecución de parkour, y para integrar el Palazzo Veneciano en la Ciudad de los Amantes en el final. Durante el desarrollo, Quentin Tarantino mostró interés en dirigir la película. Sin embargo, él imaginaba ambientarla en los años 60, rodarla en blanco y negro y con Pierce Brosnan como Bond. Los productores, ansiosos por reiniciar la franquicia y empezar de cero, rechazaron finalmente la propuesta de Tarantino. Sí se consideró la posibilidad de traer de vuelta a Brosnan para una quinta película, pero al final se le consideró demasiado caro y un poco mayor de lo ideal. Matthew Vaughn, que había trabajado con Daniel Craig en Layer Cake, fue tomado en cuenta como director, pero finalmente se le vio como alguien que carecía de suficiente experiencia. Así que, al final, optaron por alguien que ya tenía experiencia previa presentando a un nuevo Bond, Martin Campbell, quien había introducido a Pierce Brosnan como Bond en GoldenEye. Inicialmente, Daniel Craig rechazó el papel porque sentía que la saga se había vuelto rancia y estaba estancada en sus fórmulas. Cambió de opinión después de leer el guión y reconocer su tono oscuro y crudo. Cuando Craig fue elegido como Bond, estalló una controversia generalizada entre los fans, ya que el 007 tradicionalmente es moreno y Craig es rubio. Incluso lo apodaron James Blonde. Sin embargo, todos esos críticos se callaron en cuanto se estrenó la película. La persecución inicial de parkour es una de las secuencias más espectaculares de Casino Royale, y tardó impresionantes 6 semanas en rodarse. El hombre al que Bond persigue en esa escena está interpretado por Sebastian Foucan, quien aportó una autenticidad absoluta al haber sido uno de los propios inventores del parkour.
La espectacular maniobra de tonel volado con el Aston Martin DBS consiguió un lugar en el Guinness World Records por la mayor cantidad de tonel volados asistidos por cañón jamás completados por un automóvil, 7 en total. Durante las pruebas iniciales, el equipo de especialistas utilizó una pequeña rampa para hacer volcar BMW a velocidades de entre 65 y 70 millas por hora. Sin embargo, cuando llegó el momento del Aston Martin, su estabilidad superior resultó ser demasiado grande incluso para una rampa ampliada. Para superar este obstáculo, se instaló un cañón de aire detrás del piloto especialista Adam Curley. Este cañón proporcionaría la fuerza adicional necesaria para lanzar el coche a su secuencia récord. Este récord se mantuvo hasta 2022, cuando Logan Holiday completó 8 giros y medio en un Jeep Grand Cherokee mientras rodaba la película The Fall Guy en una playa de Sydney. Uno de los momentos más icónicos presenta a Bond emergiendo del océano. Mientras que el guión indicaba que 007 debía nadar hasta la orilla, Craig golpeó inesperadamente un banco de arena y se puso de pie. Este ajuste imprevisto creó la imagen de marketing más memorable de la película, consolidando al actor instantáneamente como un símbolo sexual internacional. Curiosamente, lo que el público no ve durante esta escena son las docenas de paparazzi acechando justo fuera de cámara, con miembros del equipo luchando por mantenerlos a raya. Aquí tienes la traducción detallada, precisa y natural al español. Antes de que Daniel Craig fuera elegido, el sombrero estaba lleno de nombres. Los productores consideraron a Orlando Bloom, Gerard Butler, Ewan McGregor, Dominic West, Sam Worthington y Karl Urban, entre muchos otros. Incluso, se les ofreció el papel a Christian Bale y Hugh Jackman, pero ambos lo rechazaron. El único otro actor que fue considerado seriamente para el papel de 007 junto a Daniel Craig fue Henry Cavill, aunque finalmente se pensó que era demasiado joven, con solo 22 años. Numerosas actrices de primera línea fueron contactadas para el papel de Vesper Lynd, entre ellas Angelina Jolie, Miranda Richardson y Charlize Theron. Pero todas o bien rechazaron la oferta o fueron consideradas no adecuadas. Incluso Eva Green rechazó inicialmente el papel, preocupada por lo poco desarrollado que estaba el personaje y por el impacto que el estereotipo de chica Bond podía tener en su carrera. Sin desanimarse, los cineastas, impulsados por una sugerencia del propio Daniel Craig, reescribieron a Vesper como la igual intelectual de Bond. Este nuevo enfoque convenció a Green, que finalmente se incorporó a la producción en febrero de 2006. Casino Royale marcó varias rupturas significativas con las tradiciones establecidas de James Bond. Notablemente, se convirtió en la primera película de Bond desde Dr. No en prescindir de la secuencia de títulos coqueta habitual con las Bond Girls, optando en su lugar por una apertura más minimalista y temáticamente impulsada. La película también rompió con la convención al omitir la icónica secuencia del cañón del arma al principio mismo, colocándola en cambio después de la secuencia de apertura. Fiel a la novela de Ian Fleming, el mayor Boothroyd, más conocido como Q, no aparece en la película. Tampoco aparece Miss Moneypenny. En su lugar, M cuenta con la asistencia de Villiers, interpretado por Tobias Menzies, quien actúa como su secretario y protegido. El personaje de Villiers recibió ese nombre en homenaje al ingeniero automovilístico Amherst Villiers, creador del Bentley soplado de 4,5 litros, vehículo que 007 conduce en 3 de las novelas originales de Fleming. Uno de los cambios que introduce la película es sustituir el juego de baccarat de altas apuestas que aparece en la novela por el moderno juego de cartas de altas apuestas Texas Hold'em. En la versión de Ian Fleming, la muerte de Vesper Lynd constituye un desenlace silencioso y triste, en claro contraste con la representación dramática y espectacular de la película. Sin embargo, en ambas versiones ese momento se convierte en el catalizador de la incansable persecución por parte de 007 de aquellos que manipulan espías como Vesper. Para una arriesgada escena de acción en la que un camión cisterna tenía que atravesar de golpe un autobús articulado lleno de gente, la preparación completa llevó una semana entera, por lo que era absolutamente imprescindible acertar a la primera toma. El especialista de conducción Lee Morrison tenía que pisar el acelerador a fondo, mientras que un técnico de efectos especiales era el encargado de activar un cañón de nitrógeno diseñado para lanzar el autobús por los aires. El cañón incorporaba un retardo intencionado de medio segundo, lo que significaba que el timing debía ser perfecto.
Desafortunadamente, se disparó una fracción de segundo demasiado pronto y se ve claramente cómo el autobús se eleva justo antes de que el camión cisterna lo impacte. Las imágenes se enviaron de inmediato al director Martin Campbell, que estaba en Venecia, para su revisión, pero él las consideró inutilizables. Como consecuencia, hubo que reconstruir todo el montaje desde cero, un proceso que volvió a llevar otra semana completa. Afortunadamente, el segundo intento salió perfecto. La canción principal de Chris Cornell, You Know My Name, debutó en las listas de Estados Unidos en diciembre de 2006, alcanzando la posición número 79. Es notable que el tema no figura en la banda sonora oficial de la película, siendo la primera vez en la historia de la saga que la canción del título queda excluida de dicha banda sonora. Asimismo, You Know My Name no menciona en ningún lugar de su letra el título de la película, una rareza que no se repetía desde Octopussy en 1983. Anteriormente, algunos temas principales carecían por completo de letra, como ocurrió con On Her Majesty's Secret Service, From Russia with Love y Dr. No. En la pantalla del ordenador de Le Chiffre, junto a la noticia sobre la última misión de Bond en la embajada, aparece visible otro titular que dice que un futbolista francés llamado Neil Pinkwar ha anunciado que no se retira de la selección nacional. En realidad, Neil es el artista gráfico principal de pantalla Lead Screen Graphics Artist de la película, responsable de crear todas las páginas web falsas que aparecen en el film. Cuando James Bond envía su carta de renuncia, en su cliente de correo electrónico se pueden ver varios contactos. Esas direcciones de correo contienen los nombres del personal informático que trabajó en la película, entre ellos Anne Bennett, Chris McBride y Robert Wright. El número que aparece en el llavero de Demetrio es el 53. Este detalle tiene significado. 1953 fue el año en que se publicó la novela original de Ian Fleming, Casino Royale, y esta adaptación cinematográfica se estrenó exactamente 53 años después. Martin Campbell tiene un cameo. Él aparece como el conductor de un camión cisterna de combustible, cuyo cuello es roto por el terrorista y experto en bombas Carlos, en el Aeropuerto Internacional de Miami. El empresario Virgin Sir Richard Branson se deja ver brevemente mientras es registrado cachado por el personal de seguridad del aeropuerto. El productor Michael G. Wilson hace también un cameo como un jefe de policía corrupto que supuestamente tiene vínculos con Le Chiffre, personaje al que René Matiz señala y prepara para que sea eliminado. Finalmente, una de las jugadoras de tenis que admira a 007 al pasar junto a él es la modelo brasileña Alessandra Ambrosio. En la película, M le dice a Bond que ocupará el lugar de un miembro del sindicato que había sido invitado al partido de póker en Montenegro, aunque nunca se explica cómo se organiza esto. Originalmente, Bond iba a dejar inconsciente con cloroformo a este jugador, un tal señor Bliss, con la ayuda de 3 agentes del MI6 a bordo del Adriatic Express. El actor y músico Con O'Neill había sido elegido para interpretar a Bliss, pero la escena fue eliminada por cuestiones de duración. Curiosamente, esta secuencia eliminada sí aparece en los segmentos de Casino Royale del videojuego Quantum of Solace de 2008. La secuencia previa a los créditos era originalmente mucho más extensa. Mostraba al contacto de Dryden, Fisher, en un partido de cricket en Lahore, donde se da cuenta de que James Bond lo está vigilando. Esto habría dado paso a una breve persecución antes de terminar en la escena de la pelea en el pabellón que sí quedó en el montaje final. Aunque estas escenas fueron rodadas, finalmente se recortaron por razones de ritmo. Los guionistas Neil Purvis y Robert Wade concibieron el hundimiento del Palazzo Veneciano después de ver un documental sobre cómo se estabilizó la torre inclinada de Pisa utilizando airbags. Para la producción, se construyeron 2 versiones: un palazzo a escala real con su correspondiente plaza en un estudio de rodaje, y una miniatura a escala 1/3 en el tanque exterior Paddock Tank de Pinewood. El plató principal incorporaba un innovador mecanismo computerizado de 90 toneladas que simulaba con precisión el derrumbe del edificio hacia el Gran Canal. El mismo sistema digital sincronizaba el descenso idéntico de la miniatura. La escena en la que Bond llega para consolar a una angustiada Vesper Lynd en la ducha, después de que ella presenciara su primera muerte, fue captada de manera impecable en una sola toma. Pero fiel al estilo clásico de 007, el guión originalmente tenía a Vesper en ropa interior dentro de la ducha. Sin embargo, Daniel Craig se opuso,
argumentando que Vesper estaría demasiado consumida por la culpa como para desvestirse. Martin Campbell estuvo de acuerdo, y filmaron la escena con Eva Green completamente vestida, tal como había sugerido Craig. Las últimas escenas rodadas para la película fueron los interiores de Venecia, filmados en el escenario 007 de los Pinewood Studios. De forma notable, apenas una semana después de que la producción terminara, el escenario fue destruido por un incendio. Este no fue el primer incidente de este tipo. Un incendio similar había ocurrido antes del inicio de la producción de A View to a Kill. Afortunadamente, en esta ocasión, el rodaje ya había concluido antes de que se declarara el fuego. Peter Lamont comenzó su carrera como dibujante en Goldfinger, contratado por Sir Ken Adam, y fue ascendiendo progresivamente hasta convertirse en el diseñador de producción habitual de la serie Bond, a partir de For Your Eyes Only, aunque tuvo que renunciar a Tomorrow Never Dies por conflictos de agenda. Lamont tenía planeado retirarse inicialmente después de Die Another Day, pero cuando Martin Campbell firmó para dirigir Casino Royale, regresó para un último proyecto. El diseñador de producción vio la película como el final perfecto para su carrera, ya que exploraba los orígenes del camino de James Bond para convertirse en el 007. Tras su estreno, Casino Royale batió récords en el Reino Unido con 1,7 millones de libras en su primer día, y más de 13 millones de libras en su fin de semana de apertura, para finalmente superar los 55 millones de libras. La cinta dominó igualmente la taquilla internacional, y terminó ingresando más de 616 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convirtió en la película de James Bond más taquillera hasta que Skyfall la superó en 2012.